dijo Ariel, pues vamos a tener en este momento el repaso de la clase que dimos el último domingo aquí, por lo cual agradecemos al Señor. Gloria a Dios. Que nos ha concedido la misericordia de su palabra. Aleluya. Y la bondad de ponernos el interés de estudiarla. Amén. Gloria a Dios. De estudiar su palabra. Como bien sabemos, el tema principal que estamos considerando son los peligros que se esconden tras el judaísmo mesiánico. Y ahora mismo estamos en el asunto de la distorsión del mensaje paulino de la justificación por la fe. Estos fueron los mensajes que entraron a mi correo electrónico de quienes respondieron el cuestionario de preguntas. El primero que entró, dice ahí, el cuestionario con las preguntas del domingo ha sido contestado por, ¿quién fue el primero? O la primera, vamos a responder. Jenny. Wow, Jenny. Jenny fue la primera en responder. Después tenemos a Ariel y Avi, los segundos. El tercer mensaje o correo que me entró fue de Yanelis y Rosario. Amén. Después, Lucita y Correoso Amén. respondieron, me entró un mensaje de Lucita y Correoso respondiendo las preguntas. Más tarde, bueno, y aquí hubo como un círculo de estudio, parece, ¿no? Todos estábamos ahí. Fue un círculo de estudio, Adalis, Lisette, Remigio, Maite, Eduardo y Jennifer. Lisette Correoso, parece que también respondió. Yo estaba mirando como anoche, después que salimos de allá de responder las preguntas, digo, tú me pusiste ahí, aquí, si pones tu nombre, das enviar, y digo, déjame ver si sale eso. Te mandé el nombre. Otro Bueno, hermano. para saber, tú sabes, Claro. para probar si estaba haciendo bien eso. Y a Sara, que fue ya la última en enviar su correo. Bueno, el tema de hoy es el argumento lógico, porque dijimos que los judíos mesiánicos tienen la teoría de que la Torá está vigente en su totalidad, hasta la última J y la última tilde. Entonces, nosotros queremos exponer que esto no es cierto y hemos elegido tres argumentos. El primero es este, el argumento lógico. ¿Qué es la lógica? Bueno, según el diccionario, esto es interesante, es un método o razonamiento en el cual las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Eso es la lógica. Lo lógico es lo coherente, lo que tiene sentido común, lo que no se contradice, lo que tú estás diciendo, lo que estás haciendo. Eso es lógica. Entonces nuestro argumento es que lógicamente esto que dicen los rabinos mesiánicos sobre la vigencia de la Torá es incoherente y está lleno de contradicciones. Por eso hemos usado este argumento. La primera pregunta dice, ¿en qué consiste la distorsión del judaísmo mesiánico? Y vamos a hacer las preguntas por el mismo orden en que me entraron los correos. Así que esta pregunta le toca primero a Jenny. ¿En qué consiste la distorsión del judaísmo mesiánico? En que coloca la obediencia humana en lugar de la santificación del Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Todos respondieron así? Sí, está bien. En que coloca a la obediencia humana en lugar de la santificación del Espíritu Santo. Y yo quisiera detenerme un poquito en esta pregunta porque quiero insistir en lo mismo que hablamos en la clase, porque esto es, diría, vital. Este asunto es vital. No solamente es vital para tener un buen testimonio, para tener una vida correcta, puede estar implicado en esto hasta la salvación. En esta distorsión, en cambiar las cosas como Dios las ha establecido, para ponerla como dicen los mesiánicos, puede estar implicada hasta la salvación de la persona, porque hay una derrota en una de estas actitudes. Hay dos cosas aquí: la obediencia humana y la santificación del Espíritu Santo. En la clase, ¿quién recuerda cuando explicamos la clase? ¿Me puede decir algo
sobre la obediencia humana. ¿En qué está fundamentada la obediencia humana? Ajá. ¿Pero en qué? La fe obediente, ¿qué cosa es la fe obediente? Que nosotros a través de nuestras obras buenas, Ok, está basada en el esfuerzo personal, en la capacidad de ser disciplinados, de ser correctos, o sea, en nuestra posibilidad. Eso es la obediencia humana. O sea, estamos diciendo obediencia humana. ¿Por qué? Porque está basado en esto, en la capacidad humana de ser correcto, de ser obediente. Ahora, cuando explicamos qué cosa es la santificación del Espíritu Santo, dijimos que había dos, ¿cómo podríamos decir? Dos elementos en los cuales el cristiano tiene que estar envuelto en este proceso, porque la santificación del Espíritu Santo es un proceso. ¿Cuáles son esos dos elementos en los cuales el cristiano tiene que estar envuelto para llegar a la santificación? El conocimiento y la experiencia. El conocimiento y la experiencia. ¿Quién tiene algo más? Arrepentimiento. Bueno, tiene que ver con el arrepentimiento. Uno es vivir bajo un estado de gracia. Dijimos que hay dos cosas en esto que no podemos perder de vista. Digo, que en esto puede hasta depender la salvación. Vivir bajo un estado de gracia es lo primero. Vivir diariamente perdonados. Vivir diariamente en arrepentimiento, en reconocimiento de los pecados que cometemos. Y lo otro es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo controle nuestra vida. Esto es el proceso de la santificación. ¿Ven la diferencia? La obediencia humana es mi posibilidad de ser disciplinado. Tengo una pregunta, porque parecen dos cosas diferentes, pero no creo que exista una total diferencia. Cuando tú estableces el término vivir en un estado de gracia y vivir en un arrepentimiento, creo que las dos cosas están bien unidas en ese sentido, porque el Espíritu Santo es el único que te da convicción de tu estado de pecado permanentemente. O sea, el hecho de estar en la gracia es tener un conocimiento de tu estado pecaminoso que ha sido redimido. ¿En qué tú ves la diferencia? No sé, porque me parece que son dos cosas que... No, si son dos cosas diferentes, la obediencia humana y la santificación del Espíritu Santo. Si son dos cosas diferentes, porque la primera está basada en la obediencia humana y la posibilidad mía. O sea, en la actitud, en las condiciones mías para ser obediente. Está hablando de la santificación. No, la santificación no hay vivir bajo un estado de gracia y vivir bajo arrepentimiento. O sea, vivir, yo no estoy haciendo diferencia en eso. Yo estoy diciendo que vivir bajo un estado de gracia es vivir arrepentido para que Dios te perdone. ¿Ves? Tú vives arrepentido, tú vives reconociendo la condición de pecador que tienes y los pecados específicos que cometes. Porque una cosa es tener un concepto general de que soy un pecador y otra cosa es estar vigilante de lo que hago diariamente. Y donde peco diariamente y pedirle perdón a Cristo, a Dios por lo que hago diariamente. Eso es vivir a un estado de gracia, que Dios te perdone diariamente. Ahora, la otra cosa, bueno, no sé si tú ves la diferencia. La otra cosa es que tiene que estar presente el poder del Espíritu Santo. No solamente que yo me arrepienta, no solamente que yo reconozca, sino que el Espíritu Santo como persona, como poder que habita en mi cuerpo, como templo del Espíritu Santo, tenga una presencia permanente en mí para darme de su poder. Porque el bautismo del Espíritu Santo es un poder, es una fuerza que se recibe. Y una cosa es que yo me arrepienta, yo conozco a cristianos que se arrepienten, pero no creen en el bautismo del Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo es una persona que viene a habitar en el cuerpo del creyente y están flojos por eso, porque reconocen que hay que arrepentirse, reconocen que tienen que vivir bajo la gracia de Dios, pero como no creen, porque su doctrina de su iglesia, de institución, no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no tienen al Espíritu Santo como un poder real en su vida, en su cuerpo, que es lo que enseña la palabra de Dios. En eso sí hay una diferencia, ¿ves? En eso sí hay una diferencia bastante distante. Necesitamos las dos cosas, vivir bajo un estado de arrepentimiento y vivir con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, con esa influencia poderosa que, bueno, quienes hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo sabemos qué cosa es eso. Ahora, sí hay una profunda diferencia que es en lo que queremos hacer valer, es en que una cosa es la obediencia mía y otra cosa es la fuerza del Espíritu Santo y vivir bajo el perdón de Dios.
son dos caminos diferentes. Y la diferencia entre estos dos caminos, ya digo, en eso puede estar jugándose hasta la salvación de una persona, porque es muy diferente. Yo aquí me encontré este rótulo de una página mesiánica. Y dije, qué interesante está lo que dice aquí. Yo quisiera ya compartirla con los hermanos para sacar una reflexión. Esto aquí es como el monte Sinaí. Aquí el monte Sinaí está como iluminado, porque ahí fue donde Dios se manifestó, donde Dios dio la ley. Y aquí se ve como una carretera, como un camino que va hacia el monte Sinaí. ¿Quién puede leer de los que están más cerca aquí lo que dice? La ruta más segura para la redención es la obediencia. Para la bendición. O sea, Para la bendición. la ruta más segura para la bendición es la obediencia. Y quiero resaltar ahí dos palabras. Más segura. La ruta más segura para la bendición es la obediencia. Quiero hacer una pregunta. ¿Eso es cierto? Antes de responder, yo quiero escuchar. Vamos a escuchar lo que quiere decirnos el Señor. O lo que el Señor nos ha dicho. Lo que ya el Señor ha dicho. Vamos a escuchar lo que el Señor ha dicho antes de responder la pregunta, en dos partes. Y vamos a considerar, después de que escuchemos lo que el Señor ha dicho, la experiencia milenaria de unas gentes, de unas personas que se fundamentaron en eso, en la obediencia. A ver si realmente ese camino es seguro o si ese camino no es el más seguro. Vamos a escuchar. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciados, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Es segura la ruta de la obediencia? ¿Es segura? Sí, es seguro. Lo está diciendo Dios. No lo inventemos. Lo está diciendo el Señor. Es segura. Es completamente segura porque son promesas de Dios. Si son obedientes, les voy a dar esto, y esto, y esto, y esto, y aquello otro. Esa es una promesa no hecha por un hombre. No es alguien que miente. Es alguien que cumple lo que ha dicho. Entonces yo creo que partiendo de aquí, o teniendo en cuenta esta parte, es segura la bendición de Dios por el camino de la obediencia. Ahora vamos a escuchar la segunda parte de la historia. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados.
enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Ahora podemos hacer un resumen de todo eso, que esto fue profético. O sea, Dios le dijo, va a pasar esto. Esto fue en el desierto. Capítulo 26 de Levítico estamos citando. Fue en el desierto donde Dios le dijo esto. Podemos hacer un resumen de las cosas que Dios dijo. Primero, enfermedades, fenómenos naturales, sequías, atacados por fieras salvajes, atacados y dominados por los enemigos, el destierro total, el sufrimiento en el destierro hasta el holocausto. ¿Pasó eso Israel? ¿Esa es su historia? Ahora hacemos la pregunta otra vez. ¿Es seguro el camino de la obediencia? Sigue siendo seguro. ¿El camino de la obediencia es seguro? ¿Es el mejor? Seguro. Ah, bueno, ahí está el asunto. No fue muy seguro para Israel. Ah, pues entonces es lo que estamos. El camino de la obediencia es seguro si obedeces. Si no obedeces, mira el camino cuál es. Israel tuvo bendición o maldición. Bueno, cuando obedeció tuvo bendición. No, nunca obedeció. Israel nunca obedeció. Pequeños periodos. Sí, no, pero esas obediencias de Israel en el tiempo de Josías, son obediencias del rey. El pueblo nunca fue obediente. Cuando tú ves que muere Josías y atrás del próximo rey, el pueblo está hundido otra vez. Aún así, en ese tiempo fueron bendecidos, ¿sabes? Bueno, hay que Cuando ver. ellos se arrepentían, Dios lo libraba de las manos de sus enemigos. La bendición les vino a media. Porque no, Ni a un 25%. Yo no creo que esa bendición no tuvo un 25%. La historia de Israel es una historia de maldición hasta el destierro, hasta el día de hoy. Entonces yo creo que el camino de la obediencia se torna inseguro. Es el más inseguro. ¿Por qué? Porque se fundamenta en mi obediencia. Si no somos perfectos, no podemos. Si no es obediencia perfecta, no nos sirve. Nos sirve cuando es obediencia perfecta. O sea, el camino de la obediencia yo creo que no es el más seguro. ¿Cuál es el camino más seguro para la bendición de Dios? El camino más seguro cuando Seguir a Cristo. ¿Qué dice ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tacha tu obediencia. Tu obediencia tienes que tacharla. Eso es derrota. Si vas a fundamentar tu bendición de parte de Dios en tu obediencia, estás en el peligro de Israel. Estás en el peligro de Israel. El camino
el camino de la bendición es a través de Cristo, la justicia de Cristo. Ahí lleva obediencia también. Bueno, pero no es por mi obediencia. No es mi obediencia, pero tengo que ser obediente también. Sí, no. La diferencia está entre la ley y el poder. Uno está en que yo confíe en mi obediencia y No, otro está en que no yo es que confíes, no es que confíes, es que pongas tu obediencia. por delante. Que es lo que hacen los mesiánicos, porque lo que yo estoy tratando de hacer ver es que los mesiánicos tachan esto. En la predicación mesiánica se tacha esto, se ignora, se pone para un lado, el camino de la santificación, la obra del Espíritu Santo, y se pone el régimen de la ley. Yo voy a ser obediente, yo voy a ser justo. ¿Ves? Esto es derrota. Es una derrota, pero Claro. pero que aquí la obediencia tenemos que practicarla. No tienes que practicarla, la vas a practicar, Ariel, es lo que yo quiero que entiendas. Por eso quise remarcar esto. No es que la tienes que practicar, es que si tú te sometes a la santificación del Espíritu, la vas a practicar aunque tú no quieras hacerlo. Aunque no quieras hacerlo. ¿Ves? No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver aquí este texto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? ¿Qué era imposible? Ahora lo dice ahí, lo puse con letras rojas. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? ¿Por qué era imposible para la ley eso? La debilidad de la carne. Por nosotros. Entonces, si yo voy a fundamentar mi obediencia en la posibilidad mía, en mi carne, estoy perdido. Eso fue lo que le pasó a Israel. Ahora dice, por eso, porque a la ley le era imposible la obediencia del hombre, porque el hombre está perdido, es la primera cosa, que es lo que yo quisiera que entendieran todos. Nosotros vivimos bajo un estado de pecado irremediable. No podemos ser obedientes, no lo podemos hacer. Es una ilusión pretender semejante cosa. No podemos hacerlo en nosotros mismos. Como no podemos hacerlo, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para que vivamos por la libre? No, Para que nosotros andemos pecando y tengamos a la gracia como una licencia para pecar. No, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Por el Espíritu. ¿Pero mediante qué? Mediante Mediante la obra del Espíritu Santo, no mediante nosotros. Esa es la gran equivocación del mesianismo, del concepto mesiánico, es que tienes que estar sometido. Yo puse el ejemplo aquí, como di la clase, del bautismo del Espíritu Santo. Cuando un muchacho de estos llega al culto de espera y recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿bajo qué estado lo recibió? ¿Bajo un estado de obediencia o bajo un estado de gracia? Bajo un estado de gracia. Porque se arrepintió, porque lloró, porque gimió, porque reconoció, y por gracia el Señor le dio el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ese bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hizo en su vida? En un instante, en un segundo. ¿Ahí qué hizo? Lo transformó, lo cambió y vino hasta con el rostro cambiado. Eso es vivir bajo un estado de gracia, y eso es vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos así todos los días, vamos a ser obedientes. Pero si nosotros no vivimos así todos los días y entonces decimos yo tengo que ser obediente y no vivimos bajo esa gracia y bajo ese poder, vamos al mismo fracaso que Israel. No el mismo, porque no va a ser el mismo. No va a ser el mismo fracaso de Israel, va a ser otro fracaso. ¿Ves? Porque vamos a creer que somos obedientes y no somos obedientes nada. Decimos que somos salvos por gracia y que somos obedientes, pero no somos obedientes nada. Porque para ser obediente hay que obedecer hasta lo último. ¿Y cuándo vas a ser obediente hasta lo último? Nunca. Porque para darle a Dios una obediencia, que Él te salve por esa obediencia, tienes que ser obediente en todo el tiempo. Dios no quiere una obediencia a medias. Si yo voy a decir, yo por mi obediencia, yo voy a ser salvo, entonces yo no voy a ser salvo nunca. Porque para ser salvo por mi obediencia tengo que cumplirlo todo.
Dice Santiago, y por eso es que queremos dar estas clases con más detalles con escrituras. Dice Santiago, si tú lo obedeces todo, pero fallas en un punto, te haces culpable de todos. ¿De qué te sirve obedecerlo todo y fallar en uno y aparecer ante Dios como transgresor y no como obediente? Entonces tengo que ser la gracia, tengo que estar constantemente viviendo en un estado de gracia, perdonando diariamente, y por la obra del Espíritu Santo yo voy siendo transformado y voy siendo obediente en la medida en que el hombre puede ser obediente, porque el hombre no puede ser obediente perfectamente, no lo puede ser. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Está declarado? Dice Pablo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es su grito de triunfo? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gloria a Dios. Esa es la salvación. Y por este camino está fracasado. Yo creo que en los dos lados tiene que estar la obediencia. Ahora, una cosa es la obediencia para que tú hagas y que tú confíes que tú vas a ser justificado a través de tu obediencia, es una cosa, y otra es la obediencia después en la gracia. Es decir, la gracia esa que dice que hay que llevar, que la gracia la produce, pero que aún dentro de esa gracia yo tengo la libertad de escoger obedecer los preceptos de Dios o no obedecerlos. Yo tengo una libertad en eso. El Espíritu Santo no me va a obligar a hacerlo, yo puedo resistirme, porque eso está, tú sabes, el hombre puede hacerlo, puede resistir, si no el hombre no pecara después que llega al estado de gracia. Pero claro, si estamos... Ahora, el hombre vuelve a mirar para atrás y pierde toda la gracia y lo pierde todo y regresa al mundo y se revuelca. No tiene que llegar a eso. Mira. Pero estoy diciendo, yo creo que no regresa al aún mundo. aquí, mira, aún aquí, si tú dejas al Espíritu Santo que te guíe, pero pero el ser humano puede darle libertad al Espíritu Santo o cerrarle la puerta, ¿sabes? Eso se puede hacer, todo, porque hay muchas personas que han militado un tiempo y después se van, ¿sabes? Y hay personas que están lejos por ahí y en un momento determinado vienen, eso es así. Ahora, pero que la obediencia está también implícita aquí en el camino de la gracia. Pero no estoy diciendo que no. ¿Sabes? Está implícita, y que nosotros como cristianos debemos estar preocupados en esa obediencia, no para justificación, pero para agradar a Dios. Tenemos que estar preocupados en ella. Sí, Porque correcto. si no Yo me estoy diciendo, preocupo por ella, no, yo no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no a eso. Yo lo que estoy diciendo es que por mucha preocupación que tú tengas, por ser no me voy a obediente, justificar por ella. no, ni te vas a justificar. Claro que No, te voy a decir esto. Por mucha preocupación que tú tengas por la obediencia, tú no vas a ser obediente. Perfecto, no lo voy a hacer por ella. Entonces, ¿de qué te sirve la obediencia? Pero no es lo mismo, Te estoy diciendo. pero no es lo mismo que yo esté preocupado, que yo esté despreocupado y diga, no, de todas maneras, Ya es el otro extremo, Ariel. ¿sabes? No. Ariel, ya ese es el otro extremo. Es lo que estoy diciendo. Ya es el otro extremo del que dice. Preocuparme por obedecer a Dios. Ya es el otro. No. Yo creo que yo tengo esta manera de ver las cosas y es lo que le enseño a mis hijos. Yo tengo que estar preocupado por ser consagrado. La palabra de orden es vida espiritual. No. Pero la obediencia está ahí. Pero está la obediencia como resultado. Yo no tengo que estar preocupado por ser obediente. Yo tengo que estar preocupado por doblar la rodilla, por tener el agua del Espíritu Santo. Yo tengo que estar preocupado por estar detrás de la palabra de Dios, estudiando las Escrituras, ser consagrado. Y eso es lo que le enseño a mis nietos. Cuando usted es consagrado, cuando usted le da espacio en su vida al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace una obra de transformación, el resultado es la obediencia. Pero si yo le enseño a mis hijos, tienes que ser obediente, tienes que cumplir, tienes que obedecer, y esa obra del Espíritu Santo no está presente, no va a obedecer, no va a ser fiel, no va a cumplir con nada. Y es el problema que estamos mirando nosotros. No va a cumplir. La palabra de orden no debía ser obediencia, no. La palabra de orden debía ser consagración, espiritualidad, búsqueda del Espíritu Santo, del poder de Dios. Ahí entonces es cuando se opera esto, ¿ves? Viene la justicia de la ley porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo, eso es lo que yo creo. Primero, un poco vulgar, ¿no? La comparación, pero existe este dicho que dice: el ojo del amo engorda el caballo. Estar con el espíritu es como tener el ojo del amo constantemente encima. Tú eres un trabajador en la viña del Señor
Y si estás solo, tú vas a empezar a hacer lo que te dé la gana. Si tú sabes que tienes el ojo del amo constantemente encima, tú vas a tener esa presión de hacer las cosas correctamente. Así es estar, tener consagración y estar con el Espíritu Santo constantemente, es eso, tener el ojo del amo constantemente encima, y así tú vas a hacer las cosas Porque tú correctamente. tienes la preocupación de hacer Así las como cosas. vas a ser obediente porque tienes al amo ahí, no solo porque te sientes presionado para hacerlo, no, sino porque te está animando, es distinto al Yo recuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, que yo me montaba en un ómnibus local allí de Santo Espíritu, y a mí me resultaba como si yo estuviera pecando, oír las palabras obscenas que decía la gente del mundo en el ómnibus. Y aquello me chocaba. En la medida en que me fui desprendiendo, en que me fui separando de esa experiencia profunda con el Espíritu Santo, ya no fui sintiendo aquello. Ajá, sí. Eso es así. Esa es la experiencia. Ya no fui sintiendo aquello. En la medida en que tú le das espacio al Espíritu Santo en la vida, el Espíritu te va a decir esto, va a estar vigilando. Esto no. Y te va a estar machacando en la conciencia. En la medida en que te separas de esa presencia del Espíritu Santo y empiezas a vivir la vida en la carne, empiezas a vivir la vida común y corriente, vas a estar pecando y te vas a estar separando cada vez más de la justicia de la ley, de la justicia de Dios. Aunque estés muy preocupado con tu obediencia, aunque estés muy preocupado que tienes que cumplir, que tienes que obedecer, que tienes que hacer, si el Espíritu Santo no está controlando tu vida, si no eres consagrado, vas a estar pecando. Esto es 2 por 2, 4. Eso es así. no vas a sentir. ¿No vas a sentir la represión? ¿Cómo es, Ramillo? Mira, yo quiero que las escrituras nos ayuden a quizás a aclarar un poco esto. Hay una escritura que quiero leer que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Pablo está hablando acerca de esta obra del Espíritu de una manera en la que debemos nosotros entender esa obra así, de esta manera. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, él termina abajo, él habla acerca del Espíritu y de esta sabiduría, diciendo lo siguiente, en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, todo lo que viene de Dios no viene de una explosión de sabiduría humana, sino viene por una revelación dada por Dios. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo aquí más adelante está hablando acerca de que el conocimiento que el cristiano tiene de parte de Dios viene por su Espíritu. Yo no conozco a Dios por una explosión, como decía yo, de sabiduría humana. Por una obra. Mi obediencia a Dios consiste de un quebrantamiento que viene por obra del Espíritu. Para obedecer, no para ser justificado. Porque sin embargo, Dios cuando venga al mundo va a juzgar al mundo según las obras que ellos hayan hecho. Pero estas obras son unas obras no para justificación propia, sino para la gloria de Dios. O sea, todo lo que va a hacer el cristiano en obediencia no va a ser para ser justificado, sino va a ser para evidenciar precisamente esa obra de regeneración que Dios ha hecho en el corazón. Porque, ¿ves? Ajá, usted también quería decir algo hace rato. Hay un niñito por ahí que está con la oreja parada y puede no entenderlo. Está bien pensar, yo creo que la ley es buena porque te libra de problemas en esta tierra. Si tú sigues las normas que Dios estableció, son buenas y te libras de muchos problemas. Ahora, como somos malos y no podemos cumplirlas perfecto a un 100%,
entonces cuando hagamos algo malo podemos pedir perdón y Jesús nos perdona. Como el hombre en la cruz, que Jesús perdonó, se arrepintió, reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y Jesús le dijo que iba a ser salvo. Pero ahora ese hombre llevó una vida muy triste porque al no seguir las leyes de Dios que Dios había puesto buenas para el hombre, llevó una vida triste, de vicio, que lo llevó hasta la cárcel y hasta la cruz, por haber, no como Jesús, por ser Hijo de Dios, sino por haber hecho lo malo. Ahora, al arrepentirse, Jesús lo perdonó. Amén. ¿Está bien pensar así? Amén. ¿Está bien así? ¿Eso es lo que él cree? Claro, eso es así, Pipo. La gracia de Cristo te perdona y te regenera. Porque si ese hombre, en vez de haber muerto en la cruz, como murió, el pobre que murió en la cruz, si ese hombre se salva, no muere, ese hombre, por esa gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo, deja de ser ladrón, deja de ser criminal, deja de incumplir con las cosas de Dios, y entonces va mejorando su vida y siendo mejor por la obra de la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo en su corazón. Porque si él sigue en su propia carne, queriéndolo hacer él de por él mismo, va a parar otra vez en la cruz, va a parar otra vez en ser malo, porque él no puede hacer lo bueno. Ahora, la gracia de Cristo y la obra del Espíritu Santo sí le ayudan a ser bueno, a cumplir, a ser obediente. Ese es el tema de la clase, o sea, ese es el tema de Pablo. El Evangelio paulino, la justificación es eso. La filosofía que voy a expresar ahora es que tenemos que depender de Dios. El andamiaje se dio primero para que el hombre tuviera experiencia de que no podía cumplir. Y entonces estamos elucubrando sobre algo que es de Dios, tanto en un caso como en el otro. Porque nosotros, el conocimiento que tenemos depende de lo que Dios nos ha mostrado, que no lo aprendimos bien, y lo que nos está mostrando ahora, que tampoco lo hemos aprendido bien y estamos en esa lucha. Pero el panorama anterior, que el hombre obedeciera, nos da la experiencia que no podemos, y entonces Dios en la segunda parte de sus planes envía a Jesús para que se nos aclare. Esto tampoco lo estamos entendiendo. No creamos. Bueno, Dios merece un aplauso en su disertación en esta hora, ¿no? Estamos ahí tratando porque es la realidad. Entender, pero algunos de nosotros hemos tenido una sublimidad espiritual en alguna ocasión que nos vemos faltos en todo, aún en la primera y en la segunda parte, y en la tercera que vendrá tampoco tenemos que depender de Dios para hacerse. Yo creo que eso merece un aplauso. ¿Por qué? Porque está en los planes escondidos de Dios el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? Dios no lo sabe, ni en la primera parte nosotros sabemos nada, ni en la segunda parte tampoco sabemos nada. Estamos dependiendo de lo que Dios ha revelado. ¿Por qué Dios puso aquello que el pueblo de Israel fracasó? ¿Por qué lo puso así? Ya eso no lo sé. Pero es una experiencia. Eso da experiencia. Ajá, es la experiencia para entender que lo que da resultado es el plan de Dios ahora. El plan de Dios ahora, aquel fracasó, Israel fracasó, la obediencia de Israel no fue segura, porque perdió. Estaba desterrado por eso. Ahora, lo que Dios tiene ahora como propiciación es el sacrificio de Cristo, para que a través de la justicia de Cristo nosotros podamos andar este camino de la salvación. ¿Ven? Hay una escritura, Joaquín, que también merece la pena mencionar, y es el hecho de que Israel fracasó porque no mezcló con fe las promesas de Dios. El mandamiento es para que no para que te apoyaras en él, sino para que obedeciendo
al final, como Cristo lo expresa en el Nuevo Testamento, es después que hayas hecho todo, siervo inútil somos porque hemos hecho simplemente lo que teníamos que hacer, pero no nos da mérito ninguno para alcanzar salvación. La salvación siempre ha sido por una gracia y misericordia. Una gracia y la fe en Dios. Puesta la fe en Él. Mira, hay un caso ahora mismo. El presidente de los Estados Unidos ha dicho, en su locura, que la capital de Israel es Jerusalén. Eso ha causado una atmósfera terrible. Sí. Se da cuenta, como hay problemas, se entiende la escritura, que ese pueblo, por no haber podido cumplir lo que prometió o lo que Dios hizo prometer, han venido todas estas cosas que Jerusalén tiene una pila de dueños. Cuando al principio era de ellos. Para que no, mira, el plan de Dios, y ya digo, está en los misterios eso, como digo curiosidad, eso está en el misterio. El plan de Dios era que Israel se convirtiera en la luz de todas las naciones. Claro. Y que a través de Israel, si cumplía así perfectamente todos estos mandamientos santos y justos y buenos, las demás naciones, babilonios, egipcios, griegos, romanos, todos fueran a aprender a Israel la ley de Dios, porque dirían, este pueblo librado de enemigos, este pueblo que no tiene sequías, este pueblo que las mujeres no abortan, este pueblo que vive bajo una bendición permanente, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Entonces iba a ser la admiración, el centro de la bendición de Dios en el mundo. Entonces todas las naciones tendrían que ir allí a aprender. Ese era el plan de Dios. Sí. Y como Dios le ha puesto eso en el hombre para que sea así, el hombre no lo puede hacer, pero a la postre Dios lo hará. Dios lo hará. Ahora Israel fracasó. Israel no fue la luz de las naciones. Fue lo que es hoy, un pueblo desterrado, sufriente hasta el holocausto por la desobediencia. No es otro el motivo por el que Israel está así, porque fue desobediente. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser obediente en la medida que Dios pide la obediencia. ¿Por qué? Bueno, esos son los planes de Dios que uno no conoce. Pero lo que sí tenemos que sacar la experiencia que dice Correoso, de que nuestra obediencia va camino a la derrota. Porque el plan que Dios ha provisto ahora no es basado en nuestra obediencia, está basado en la justicia de Cristo y en la obra del Espíritu Santo. La palabra de orden, repito, es consagración, búsqueda del Espíritu Santo. ¿Haces eso? Eres obediente. El resultado es la obediencia, no el medio. La obediencia no es el medio, la obediencia es el resultado de vivir una vida de arrepentimiento y una vida bajo el control del Espíritu Santo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el fundamento de esta distorsión? Porque estamos hablando de la distorsión que hace el judaísmo mesiánico, o sea, que pone en lugar de la obra del Espíritu Santo la obediencia, la posibilidad de que el hombre sea obediente. ¿Cuál es el fundamento de la distorsión, Ariel? Es que la Torá está vigente. Ese es el fundamento de la distorsión. La Torá está vigente. Vamos allá, que ya empleamos tiempo. ¿En cuál de las 4 opiniones mesiánicas el rabino dice que es ofensivo para ellos el solo hecho de pensar que la Torá pueda cambiar? O sea, pusimos 4 rabinos, bueno, uno no es rabino, el muchacho joven es un mesiánico, pero no es rabino. 3 rabinos y un mesiánico explicando el por qué ellos creen que la Torá está vigente. ¿En cuál de estos 4? En este lo tenemos numerado, como ustedes lo tienen numerado en las preguntas. ¿En cuál de las 4 opiniones mesiánicas el rabino dice que es ofensivo para ellos el solo hecho de pensar que la Torá pueda cambiar? ¿En cuál de los 4? Habla. ¿En la número 3? ¿Está bien? El simple hecho de preguntar o pensar de que su instrucción, su orden, su Torá pueda cambiar, ya es ofensivo, ya es absurdo para nosotros. Si seguimos el pensamiento hebreo, que es el que hemos recuperado en estos movimientos, definitivamente es algo absurdo que hoy lo vemos nosotros, lo absurdo de todo esto.
Vamos a otra pregunta. ¿Cuál de los 4 rabinos dice que la base de los profetas y de los escritos es la Torá y que el Nuevo Testamento es solo el cumplimiento de ella? Yo les he dicho en otras ocasiones, bastantes veces he escuchado a los rabinos mesiánicos hablar del Nuevo Testamento como de poca importancia. ¿Ven? Para muchos de ellos el Nuevo Testamento es algo así como un comentario, estilo Berkeley o estilo McDonald. Que la base principal es la Torá, que la verdad está en la Torá, que hay que buscar todo en la Torá y que el Nuevo Testamento es secundario. Y este es uno de los que dice esto, ¿ves? ¿Cuál de ellos es el que lo dice? Yanelis. El primero. ¿El primero? ¿Está bien? Shalom, hermanos. Los profetas y los escritos tienen como base la Torá. El Nuevo Testamento es solo cumplimiento de ella, pero no por eso invalida el pacto antiguo. Lamentablemente, todo el que piense que la Torá dejó de ser, está tratando de sostener el edificio sin su base, y que tarde o temprano, su edificación se vendrá abajo y con ella también mucha doctrina humana. Dice ahí que el Nuevo Testamento es solo la explicación de la Torá. Que el Nuevo Testamento no invalida el pacto antiguo. ¿Cuál es el pacto antiguo? El de la ley. Si obedeces, tienes esta bendición. Si desobedeces, tienes esta maldición. Él dice que todo está invalidado. Que si obedeces, tienes la bendición. Que si desobedeces, tienes la maldición. Hay un pacto nuevo. La Biblia, el Nuevo Testamento habla de un nuevo pacto. Que no es aquel. Que no está fundado en la obediencia del hombre. Y lo trajo Cristo con su Lo trajo él. venida de allá. Mi sangre en el nuevo pacto. ¿Eh? Esa gente no lee en aquello de que desde el principio Jesús está con el Padre y que todas las cosas fueron hechas por Él. Y Él viene de allá y hace estas cosas. Para ellos Jesús solo dijo de que María, la renueva, la mejora, la modifica en ciertos aspectos. Jesús Pero solo Él dijo vino de María allá. José. Vino allá del Padre y trajo el nuevo pacto. Trajo en su sangre, dice que el nuevo pacto es en su sangre. Ya el hombre no cuenta. Es la sangre de Cristo, es la obra de justicia de Cristo la que cuenta. Para salvar al hombre, no es para que el hombre, es para salvar al hombre. Vamos entonces a... Joaquín, ellos no creen en la promesa que Dios les dio en Génesis 15 de que Tus simientes serán benditas. no, que el diablo sería, la expresión que el nacimiento de la mujer Tú le herirás el calcañal y él te herirá la cabeza. heriría al diablo en la cabeza, pero el diablo lo hiriera en el calcañar. Y eso se ha explicado como una promesa de que Cristo vendría a liberarnos de Claro, del pecado, a destruir la obra del la diablo. primera pareja. Claro, claro que sí. No, y ahí se está cumpliendo en Cristo la promesa hecha por Dios a través de Jeremías. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, escribiré las leyes en su corazón. O sea, es esta obra del Espíritu donde ya no es una tabla de piedra, sino que está escrita la ley de Dios en el corazón mediante la obra del Espíritu Santo. Vamos a la otra pregunta. La pregunta 5 dice, ¿cuál es nuestra respuesta a la teoría de que la Torá está vigente? Rosario. La pregunta 5. Está vigente el Evangelio. La Torá es la sombra. ¿Está bien? Esa es nuestra respuesta. Está vigente el Evangelio. El Nuevo Testamento es el que está vigente. La Torá es la sombra de eso que habría de venir. Vamos a la pregunta 6. ¿Cómo es y de qué está llena la teoría mesiánica de que la Torá está vigente, Lucita? Está vigente en el Evangelio, ¿verdad? La 6. Es la sombra. La 6. La pregunta 6. Ah, sí, nosotros lo pusimos más tarde. El círculo El ci- La 6 es incoherente. La 7 es incoherente. Ese Es incoherente y está llena de está lleno de contradicciones. Ajá. Ya. Es incoherente y está llena de contradicciones. O sea, esta teoría es incoherente y nosotros lo demostramos con las penas de muerte que hay
en la Torá. Si está vigente, pues bueno, vamos a ver que siguen preguntas ahí. ¿Por qué se condena a muerte a una persona en Éxodo 35, 2, Correoso? La pregunta 7. Por hacer cualquier tipo de trabajo. Ajá. Por hacer cualquier trabajo en sábado. Se condena a muerte a una persona. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Bueno, eso es lo que... ¿Quién dice eso? La Torá. La Torá dice eso. Vamos a la otra pregunta. En las preguntas siguientes, 8, 9 y 10, elegir, y esto, y para analizar lógicamente hay que pensar, no se puede. Yo que lo que quise fue que analizara lógicamente las cosas, ¿ves? Elegir si es una manera de pensar lógica o ilógica. O sea, las preguntas 8, 9 y 10 es para decir, esto es lógico o esto no es lógico. ¿Ven? Vamos a ver, la primera dice, bueno, quería poner esto aquí. Esto que aparece aquí es el nombre de Dios en hebreo, el famoso tetragramatón, que son 4 letras hebreas, y la primera de las letras hebreas es la Yud. ¿Ve? La más pequeña de todas las letras hebreas, y esta parte que tiene abajo así es el adornito de la Yud. Según este joven mesiánico, pues está vigente la Yud y hasta el adornito de la Yud, en las palabras que él dice, ¿verdad? Vamos allá. Si actualmente la Torá está vigente hasta en la Yud, ¿se debe apedrear a cualquiera que trabaje en sábado? ¿Eso es una manera de pensar lógica o no? Adalis. Manera de pensar lógica. ¿Está bien? Es una manera de pensar lógica. Entonces vamos a ver qué es lo ilógico y qué es lo lógico, ¿no? En lo que dicen los mesianos. Si la Torá está vigente, está en la Yud, pues entonces, de acuerdo con este mandamiento que vimos de Éxodo, hay que apedrear a la gente que trabaja el sábado. La otra pregunta dice, si actualmente lo que está vigente es el Evangelio y la Torá es solo la sombra, a cualquiera que trabaje en sábado no hay que apedrearlo. ¿Cuál es la respuesta, Lisette? ¿Cuál es la 9? Es la pregunta 9. Es lógico. ¿Eh? Es una manera de pensar lógica, claro. Ahora la tercera pregunta dice, que es la 10. 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Esa es la ley, la Torá. Si actualmente la Torá está vigente, está en la Yud, a cualquiera que trabaje en sábado no hay que apedrearlo. Remigio. Falso. ¿Falso? Ilógico. Ah, es una manera de pensar ilógica. ¿Por qué es ilógico? Porque si está todavía vigente, hay que apedrearlo. No, claro. Por eso decíamos que es contradictorio, es incoherente lo que dice el judaísmo mesiánico. Si está vigente hasta la Yud, entonces este hombre hay que apedrearlo. Claro. Ahora, si no hay que apedrearlo, es que no está vigente. Lo que está vigente es el Evangelio, que es el que manda que hay que perdonar. La pregunta 11. ¿Cuándo es que estamos en lo cierto según la explicación a Deuteronomio 17, 2 al 5? Maite. Allá. Sí. Los enunciados morales y espirituales de la Torá están presentes en el Evangelio. ¿Está bien? ¿La 11? Sí. Los enunciados morales y espirituales de la Torá están presentes en el Evangelio, pero la Torá no está vigente. Y yo quería un poquito explicar eso. ¿Saben por qué? Porque lo he dicho de diferentes maneras. Como ustedes saben, hay quien escucha por internet estas clases, y ya hubo uno que me preguntó que qué es lo que yo quiero decir al fin y al cabo con esto. O sea, parece que como lo he dicho de maneras diferentes y no he explicado lo que quiero decir, pues entonces hay quien no ha entendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que los principios, los enunciados y los mandamientos morales y espirituales de la Torá están presentes en el Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué son principios? Voy a explicar rápidamente ahí. ¿Qué son principios? Son ideales, pautas o modelos.
Un principio es un ideal, una pauta a seguir, un modelo que uno tiene, un paradigma, esos son ideales. ¿Qué ideal podemos entender o tener nosotros? ¿Qué principio en la Torá? Por ejemplo, en la Torá, la santidad. La santidad es un ideal, es un principio. No hay ningún mandamiento que diga específico la santidad, pero sí es un ideal, un principio. Otro principio, otro ideal, otra pauta del Antiguo Testamento, de la Torá, es la obediencia. Son principios ideales. Ahora, voy explicando por partes. ¿Qué son enunciados? Son frases breves que expresan una proposición, mandato, deseo o creencia. O sea, en cuanto a la santidad, esto es un enunciado. Sed santos porque yo soy santo. Son expresiones breves, frases breves que expresan un mandato, un deseo, una cosa que hacer. ¿Qué son los mandamientos? No hay que explicarlo. No hay que explicarlo, sabemos que son los mandamientos. Son las órdenes, las cosas que Dios ha dicho hay que hacer. Cosas precisas y específicas que Dios ha mandado a hacer. Ahora, morales y espirituales. ¿Cuál es la diferencia que hago en esto? La ley de Dios se divide en dos partes. ¿Ves? Y una prueba de eso está en los 10 mandamientos. Una parte de la ley de Dios tiene que ver precisamente y puntualmente con nuestra obediencia para con Dios. Y otra tiene que ver puntualmente para con nuestra obediencia, o sea, para nuestra relación con el prójimo, con el semejante. Bueno, las morales, me refiero con eso, a las que tienen que ver con el semejante. Y las espirituales, a las que tienen que ver con Dios. El decálogo lo divide así. Los 4 primeros mandamientos. ¿Cómo dice el primero? Amarás al Señor tu Dios. El primer mandamiento es el decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué tiene que ver eso con el prójimo? Nada más que con Dios. No te harás imagen. ¿Con quién? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué tiene que ver con el prójimo? Acuérdate del sábado para santificarlo. Ahora, después, no matarás, no hurtarás. Tiene que ver los 6 siguientes mandamientos con el prójimo. Entonces, cuando me refiero a que hay principios, enunciados y mandamientos morales y espirituales, me estoy refiriendo a que hay unos que tienen que ver con el prójimo y otros que tienen que ver con Dios. Morales, el prójimo; espirituales, Dios. Ahora, están presentes. ¿Qué quiero decir con que están presentes? En el Evangelio. No tanto que están vigentes, que es donde algunos se confundieron los que me preguntaron. No es tanto que estén vigentes como que están presentes. Que o sea que en el Nuevo Testamento tienen presencia porque se mencionan explícitamente o se tienen en cuenta implícitamente. O sea, ¿por qué? Porque hay quienes tienen la opinión, y es la que me han dicho. El Nuevo Testamento no lo dice todo. Si tú quieres saber lo que Dios quiere hacer de verdad, tienes que ir a la Torá. No puedes depender del Nuevo Testamento nada más, tienes que ir a la Torá, porque la Torá es la que dice lo que Dios quiere. Entonces digo, no, las cosas que Dios quiere, ya digo, principios, enunciados y mandamientos morales y espirituales están presentes en el Evangelio, están presentes en el Nuevo Testamento. Que estén vigentes o que no estén vigentes es otra cosa, pero yo puedo saber lo que dice lo que dice Dios o lo que quiere Dios sobre las cosas de la Torá leyendo el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Está vigente? No. ¿Está presente en el Evangelio? Sí. ¿El Evangelio dice algo en relación a eso? Sí. Bueno, entonces eso es lo que estoy queriendo decir. Hay principios, esto es un enunciado, ojo por ojo y diente por diente. Hay principios, hay enunciados y mandamientos de la Torá que yo puedo saber, porque habla de ellos explícitamente o implícitamente, si de lo que está en la Torá, si Dios quiere que lo haga o que no lo haga. Yo tengo que depender, no tengo que depender de la Torá, yo dependo del Evangelio, porque Él me habla. Ahora el otro que dice, ley sobre el incesto. ¿Qué cosa es el incesto? La relación sexual con un pariente. ¿Está eso explicado, o sea, está implícitamente algo en el Nuevo Testamento como que el incesto es pecado? Sí. ¿Dónde? La mujer que No, en el Corintio, cuando El Corintio y el muchacho, la mujer de su padre. Está presente el incesto. O sea, les digo esto porque yo estoy haciendo un estudio con otros hermanos
que precisamente se basa en eso. Estamos estudiando desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Deuteronomio, versículo por versículo, para ver cuál está vigente de los mandamientos de la Torá y cuál no está vigente en el Evangelio. Y la base principal que tenemos, o sea, hicimos una serie de patrones o de reglas para analizar cada ley, y la primera de todas es que tenga una declaración explícita o implícita en el Nuevo Testamento, porque eso es lo que nos va a decir. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar respuestas de todo lo que está en la Torá, porque creemos que el Nuevo Testamento es lo que está vigente y vamos a encontrar respuestas allí. Ahora, si nosotros creemos que el Nuevo Testamento no dice todo y que el Nuevo Testamento no lo aclara todo, pues entonces tenemos que depender de la Torá, de lo que dice la Torá. Y ese es el énfasis que le hace. Eso es lo que queremos decir con esta expresión. Los principios, los enunciados y los mandamientos morales y espirituales de la Torá están presentes en el Evangelio. Eso es lo que hemos querido decir. ¿Cuál es el mandamiento registrado en la Torá en Deuteronomio 21, 18 al 21? Eduardo. Los padres que tienen un hijo contumaz y rebelde deben llevarlo para ser lapidado. ¿Es así? Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Eso es la Torá? Eso es la Torá. La pregunta siguiente es de verdadero o falso. Dice: si un mesiánico tiene un hijo contumaz y rebelde, y no obedece a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y este mesiánico está dispuesto a llevarlo a los dirigentes para que lo maten, se puede decir que ese mesiánico de verdad cree que la Torá está vigente hasta en la Yud. ¿Verdadero o falso, Sara? ¿Eh? ¿Es verdadero? Sí. Claro, verdadero. Vamos a la siguiente pregunta. La hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. ¿Verdadero o falso? El rabino mesiánico, para ser consecuente con su creencia de que la Torá está vigente hasta en la más pequeña tilde, debe quemar viva a una hija suya cuando fornica en su casa. Jenny, ¿verdadero o falso? ¿Eh? Verdadero. Si quiere ser consecuente con su creencia. Correcto. La pregunta 15. ¿Cuál es el mensaje de la Torá, Ariel? La 15 dice que el mensaje de la Torá es un ministerio de justicia, condenación y muerte. De juicio, condenación y muerte. ¿Está bien? Sí. El mensaje de la Torá es un ministerio de juicio, de condenación y de muerte. No que lo digo yo aquí, sino que lo dice Pablo. El texto de Pablo que vimos. ¿Cuál es el mensaje fundamental del Evangelio, Abby? Perdón, justificación y salvación. ¿Está bien? De perdón, de justificación y de salvación. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Estamos claros? Es Pablo quien está hablando.
Pablo considera a la Torá y particularmente a los 10 mandamientos que están en la Torá un ministerio de muerte y de condenación, que fue con gloria, pero mayor gloria tiene el ministerio del Espíritu y de la justificación, que es el Evangelio, que es Cristo. ¿Qué es entonces ilógico y absurdo? Ya, Lelis. Para yo decir que la Torah está vigente. Ajá, ¿están de acuerdo? No sé si será eso. ¿Qué pusieron los demás? Que la Torá pueda tener un espacio en el Evangelio para cumplir de ella hasta las otras. ¿Los demás tienen así? Que la Torá pueda tener un espacio en el Evangelio para cumplir con ella hasta la jota y la tilde. Eso es absurdo. Si la Torá tiene un mensaje de muerte y de condenación y el Evangelio es un mensaje de vida y de salvación y de justificación, ¿qué espacio puede tener la Torá en el Evangelio para cumplir hasta la última jota y la última tilde, hasta la yud y los ronitos de la yud? Hay que matar gente. Si vas a cumplir con la Torá tal y como está ahí en el Evangelio, tienes que matar gente. Entonces no cabe, porque el mensaje del Evangelio es de salvación, no es de condenación, no es de muerte. La Torá tiene un mensaje. Es un ministerio de juicio, condenación y muerte. Es completamente ilógico, absurdo, que pueda tener un espacio que pueda estar vigente en el Evangelio de Cristo, con el fin de hacer cumplir cada uno de sus preceptos, cuando el mensaje fundamental del Evangelio es de perdón, justificación y salvación. Que estén vigentes sus principios y enunciados morales y espirituales con el fin de señalar al hombre que es el pecado, estamos de acuerdo. Pero de eso a decir que está vigente cada letra y cada tilde de la Torá para cumplirla, para obedecerla, hay una gran diferencia. Abismal diferencia. Hay una abismal diferencia. O cumples con la Torá hasta el ayud, o confías en el Evangelio y la Torá tiene mandamientos, tiene enunciados, tiene principios morales y espirituales que están presentes en el Evangelio y tú no haces caso, tú ves en ello lo que Dios quiere y cuál es tu pecado. Así sí, pero no de la manera en que quieres hacernos creer de que la Torá es lo principal y que el Evangelio es la interpretación de la Torá, o que el Evangelio es la explicación de la Torá, o el cumplimiento de la Torá, o todas las cosas que ellos dicen del Evangelio de los mandamientos. Hay un problema en esto de los mesiánicos, y es que lo vimos en la primera clase que dimos, y es que ellos consideran el Nuevo Testamento manipulado por Roma. Ahí hay un problema serio con eso. Desde el momento en que creen que el Evangelio, que el Nuevo Testamento está manipulado por Roma, que tiene mentiras, que tiene cuentos, que tiene cosas incorrectas, pues ya entonces ya han perdido la fe en el Nuevo Testamento. Han perdido la seguridad en lo que dice el texto del Nuevo Testamento. Y por eso entonces, bueno, se acogen a la Torá. Y eso está totalmente equivocado. Que el Señor les bendiga, es mi deseo. Confía nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Bueno, vamos a tener ya la oración de despedida. Le pedimos a Lice que despida. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén.